El negocio del siglo XXI. Robert T. Kiyosaki. Capítulo 2. El hilo de plata. El 13 de julio del 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado "Tres preguntas para Robert Kiyosaki". Una de las preguntas que hicieron fue: ¿existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulenta economía? Bromeas, fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente: este es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Así que cada vez que alguien dice, oh, las oportunidades son menos ahora, es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas nuevas? Bien, pues las noticias malas son también las buenas. Te diré lo mismo que la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. Pregunta: ¿qué tienen en común los empresarios de Microsoft y Disney, además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo? Respuesta: que ambos se iniciaron durante una recesión. De hecho, más de la mitad de las empresas el promedio industrial que conforman el promedio industrial de Dow Jones empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para lograr salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta el cielo y había crédito disponible para todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena, se sentía seguro y solo estaba en busca de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupaba la posibilidad financiera de sus empleadores ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitarán elaborar y echar a andar el plan B. Hoy en día, la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de dinero y debido a lo mismo, está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80
y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 2007, en un reporte intitulado Work, Entrepreneurship and Opportunity in the 21st Century America. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más, mientras que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Ahora bien, aunque yo no soy economista, sí conozco a uno, Paul Zane-Pilzer. Paul es un joven genio, fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times, predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico en dos administraciones presidenciales. Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza de cómo se elige una carrera. Ahora que la estructura convencional empresa-empleado está, está cediendo el camino a la tendencia empresarial, la sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba riesgosa, admirable tal vez, pero riesgosa y hasta un poco disparatada. En la actualidad, las cosas son exactamente al revés. Paul está en lo correcto. El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta de Gallup en la que se descubrió que 61% de los estadounidenses asegura que preferiría ser su propio jefe. Otra encuesta de la empresa de Zipper de Fresno arrojó que 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que trabajar para alguien más y que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Pero no solamente se trata de ganarse la vida, sino de la calidad de la forma en que la vivimos. La gente está empezando a darse cuenta de que desea un mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas a sus familias, estar a cargo de la distribución de su tiempo, trabajar desde casa, definir sus destinos. En el estudio realizado por The Zipper, 84% de los encuestados dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál fue la razón principal que tenía para desear trabajar para sí mismo? Para sentir más pasión por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia la vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más, se está desmoronando ante nuestros ojos. La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal,
Todo el concepto de ser empleado es en realidad un fenómeno bastante reciente. En la era agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Así es, casi todos eran granjeros que trabajaban las tierras del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheque de nómina del monarca. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar sus tierras. Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios con negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos y fabricantes de velas que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia. En la actualidad, aún quedan pruebas de aquella práctica, ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés el oficio de su familia. Smith para el herrero del pueblo. Baker para los propietarios de panaderías. Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura. Taylor, que viene de la profesión de sastre, y Cooper, antiguo término que utilizaba el inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de productos empleados como respuesta. El gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adoptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarte a los 65 años? Te responderé, de Otto von Bismarck, el presidente de Prusia en 1889. En realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70, no 65 años. Pero eso ya no importa mucho. Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada cuando cumplieran 65 años no fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck. En aquel tiempo, la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años. En la actualidad hay tanta gente que ya llega a vivir hasta 80 o 90 que esa misma promesa muy bien podría llevar a la quiebra al gobierno federal en la próxima generación. Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana, encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados, gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados. En las décadas de los 60 y los 70 de los Estados Unidos, compañías como IBM declararon el concepto de empleo para toda una vida como el patrón de oro de la seguridad laboral. Sin embargo, el empleo en IBM llegó a su punto más alto en 1985 y a partir de entonces todo el concepto de una carrera sólida y confiable en una empresa comenzó a decaer y sigue haciéndolo hasta la fecha. Mientras GM avance, también lo hará el país. Y aquí estamos, medio siglo después. Y las cosas no le están saliendo nada bien a GM. ¿Eso significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No, significa que el mito de la seguridad corporativa y el plan de los 40 años se acabó. Fiebre empresarial. No quiero decir que el empleo sea algo negativo, solo estoy aclarando que es una de varias maneras de generar ingreso y que es sumamente limitada.
y lo que sucede es que la gente se está dando cuenta de ello. Estas personas, incluyéndote a ti, ya vieron que la única forma en que de verdad podrán tener lo que quieren en la vida es dando el primer paso en el camino del empresario. Y por cierto, debo aclarar que no soy el único que lo nota. Tal vez no has escuchado hablar de Muhammad Yunus, autor de Banker to the Poor, pero el comité del Premio Nobel de Oslo, Noruega, sí, de hecho, lo galardonaron en 2006 por su concepto de microcréditos para empresarios del tercer mundo. Toda la gente es empresaria, dice Yunus, pero algunos no tienen la oportunidad de descubrirlo. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se exacerba. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Yunus dijo esto antes de que la economía empezara a decaerse entre 2007 y 2008. Y ahora que se propagan todas las malas noticias financieras, más y más gente busca de manera activa la forma de la forma exactamente lo que dice el señor Yunus. Hacer exactamente lo que dice el señor Yunus. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento, porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se exacerba. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Cuando hay incertidumbre, siempre buscamos otras maneras de generar ingresos. Si sabemos que no podemos confiar en los empleadores, entonces comenzamos a buscar por nosotros mismos. Creemos que ha llegado el momento de movernos de la zona de confort y ser creativos para lograr salir adelante en el aspecto económico. Un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos muestra que el valor neto del hogar promedio para los empresarios es 5 veces mayor al del valor de los empleados convencionales. Esto significa que los empresarios tienen 5 veces más probabilidades de superar este descalabro sin grandes daños, e incluso con más fuerza que antes del mismo. Y eso sucede porque ellos crean su propia solidez económica. Otro estudio reciente muestra que la mayoría de los votantes en los Estados Unidos consideran que la actividad es la clave para resolver la crisis económica actual. La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones que estas nuevas compañías y el espíritu empresarial son la mejor forma de reforzar una economía en recesión, explicó el director ejecutivo del estudio. ¿En serio? Quizás esa mayoría de votantes estadounidenses que dice creer en el espíritu empresarial empezará a mover el trasero de verdad. ¿Hará algo al respecto? Creo que es posible. Sin embargo, tampoco espero con ansiedad que eso suceda. En realidad, la economía en recesión que sí me interesa que se fortalezca es la tuya. Tal vez atravesamos tiempos que son difíciles en el aspecto financiero para casi toda la gente, pero para algunos empresarios, aquellos que tienen una mente con suficiente apertura para entender lo que voy a explicar en los siguientes capítulos, estos tiempos están impregnados de un gran potencial económico, porque no solamente llegó el momento de tener tu propio negocio, también es el momento idóneo. Como ya dije, cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Y si lo anterior es verdad, y yo sé que lo es, entonces ya solo nos queda responder dos preguntas. La primera,
¿Estás dispuesto a ser de los más valientes? Y si tu respuesta fue sí, entonces la segunda es, ¿qué implica sacar lo mejor de ti? No puedo responder la primera pregunta por ti, pero sí sé con exactitud la respuesta de la segunda. Este libro es sobre lo que implica sacar lo mejor de ti. Capítulo 3. ¿En dónde vives? Bueno, pues mañana continuaremos.